Hablando de puertas y cielos abiertos, ¿quiénes hicieron su lista? Levanten su manita, ¿hicieron su lista de las peticiones? Bueno, sí, bastantes. Los que no, ese domingo hicimos una lista de las cosas, 5 cosas que Dios ya nos había contestado y 5 cosas de las que no nos había contestado, empezando por la más complicada. Hago referencia a esto porque he estado recibiendo testimonios y en mi vida también de que Dios ya empezó a contestar. ¿Y saben qué empezó a contestar? ¿Saben ustedes qué empezó a contestar? Lo que según nosotros era lo más complicado. Alabado sea el Señor por eso. Entonces, todavía seguimos en una época especial para que usted se motive, y usted en su casa si no lo ha hecho también, haga su lista. Haga su lista, siéntese un momentito, ponga una buena alabanza y diga, a ver, pues Señor, platiquemos. No se ponga muy serio con el Señor porque Dios, de verdad que Dios es un Dios alegre, es un Dios amoroso. No se ponga temeroso, no se ponga muy, no sé cómo se ponga, como me ponía yo tal vez antes, pero platique con el Señor y haga esa lista. Esa lista surgió como tema de una prédica, ya les he contado, que un día estaba yo pensando, estábamos viviendo algo y un día surgió una situación y yo me enojé. Y tuve la osadía de decir, y lo digo abiertamente, si lo sabe Dios, pues que lo sepan ustedes, de decir, esto de plano que ni Dios lo compone. Y ahí Dios me agarró y me compuso. Y entonces surgió esta prédica y hay mucha necesidad en la iglesia a la cual le tenemos que poner fe. Sí, y sea un poquito más osado. Si ya le contestó otra, agregue otras 3. Si para Dios no hay límites. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos estemos comunicando y a través de esa respuesta le vamos a ir conociendo más, vamos a ir afianzando la fe y vamos a ir viviendo como corresponde y como Él quiere que nosotros vivamos, como reyes y sacerdotes al servicio del Dios Altísimo, comprados a precio de sangre. No somos baratos, somos comprados a precio de sangre. Entonces hay que ejecutar y Dios ha encomendado una tarea muy importante para nuestra nación y vamos como Judá adelante. Parece a veces que fuéramos solitos, parece a veces que fuéramos como locos o de toda la vida nos ha tocado hacer cosas un poquito raras, pero que son efectivas y que tienen un propósito. Y hemos hablado que tenemos que encontrarnos con eso, con el propósito poderoso de Dios y con los planes que Él escribió para nosotros, porque la Biblia está llena de principios y son los principios que nosotros tenemos que aplicar, son los principios que nosotros tenemos que conocer y son los principios que nosotros tenemos que activar a través de la fe. Son los principios que nosotros tenemos que abrazar a través de creerle a Dios. Y hoy vamos a ver algunos que son muy importantes y que van acorde con la época que estamos viviendo y por algo que nos enseñó el Señor a través de Robert. Tuvimos una reunión con Robert, la reunión mensual, y nos abrió el entendimiento. Y a mí un par de versículos que quiero compartir con ustedes para que vayamos aplicando los principios. Y todo funciona a través de eso. Yo, aquí como me ven de chulo, no es así nomás, sino que estoy en un proceso de dieta y ejercicios. Y cabal, tuve una cita extraordinaria con mi querida nutricionista, Laurita, con mucho cariño, pero tuvimos una plática bien interesante. Entonces llegamos a este punto. Entonces me dice, mira, hay un principio de consumo de energía, tú que sos ingeniero, si le metemos más aceite al motor, si le metemos más combustible, el motor se va a arruinar. Entonces tiene que haber un balance y tarará. Y miren qué chulo estoy. Gracias a Laurita. Entonces, pero también me llamó Víctor un día, porque antes de eso me llama a las 6 de la mañana y me dice, mira Eric, ¿estás yendo al gimnasio? No, fíjate que hoy voy ahí, que no sé qué, y me da la santa sermoneada, 6 de la mañana, a las 6:15, ¿dónde creen que ustedes que yo estaba? ¿En la camita acostado? No, estaba en el gimnasio, porque me dice, mira vos, si no vas al gimnasio y no haces lo que te estoy diciendo, por gusto, porque hay un principio de disciplina, hay un principio de esto y del otro. Entonces,
Vuelvo a repetir, aunque no lo crean, miren cómo estoy de chulo y me voy a poner más chulo. Bien, entonces hay principios que nosotros tenemos que aplicar y que entender y que vivirlos. Por eso es que nosotros estamos hablando de seguir los tiempos de Dios. Y una de las formas de seguir los tiempos de Dios esencial y básica es entender las fiestas del Señor. No vamos a entrar al detalle de algunas, pero estamos en la temporada de unas de las principales. Acabamos de pasar Pascua. Pero si usted lee, el Señor da la instrucción en Éxodo 16, lo pueden ir a ver despacito, no vamos a entrar al tema de esos en detalle, pero dice, una vez al año tienes que venir aquí, tienes una cita conmigo. Entonces, esta temporada es muy particular y por eso ese es el fundamento que le ponemos a los cielos y a las puertas abiertas. Es una temporada que es un mandato divino que sí y sí, así lo hace Dios. ¿Queremos nosotros poner atención a eso o no queremos poner atención a eso? Sin entrar al tema religioso que nos cruza los cables y que nos cortocircuita. La Biblia es bien clara. Tienes que venir aquí conmigo. Quiero hablar contigo. Para nosotros está sumamente amplificado porque no solo lo podemos hacer en estos días, sino a través del sacrificio de Cristo Jesús y a través de que abrió el camino, nosotros podemos tener esas citas divinas todos los días. Solo que con algo mucho mayor potencializado que si lo hacemos en las temporadas marcadas por el Señor, la que viene es Pentecostés, a finales de mayo, es más o menos, sí. Entonces estamos en un rango de aquí a mayo en que ya pasó panes sin levadura, pasó Pascua y vamos hacia Pentecostés. Están los cielos abiertos y Dios intencionalmente está acercándose más porque nos quiere marcar la temporada para el siguiente año. ¿Cuál fue la instrucción cuando Él cambió un poquito el calendario para el pueblo de Israel? A partir de aquí va a ser el primer día para ti. Ellos tienen un calendario civil y un calendario religioso. Y entonces nosotros también tenemos un calendario civil, pero podemos entrar en ese calendario para nosotros espiritual y para nosotros que nos reavive para que nosotros estemos pendientes de ese principio. Hay una potencia más grande de parte de Dios, más cercana a nosotros y de mayor intimidad. Entonces, si cada uno de nosotros le pone la sazón específica y tiene esa intimidad con Dios, va a encontrar respuestas, consuelo, guianza. Y es lo que nosotros estamos tratando de hacer y es lo que nosotros estamos tratando de promover. Si ustedes se dan cuenta, nuestra iglesia, y no se enoje con nosotros, yo lo he dicho un montón de veces, pero igual voy a orar por usted, con usted, no por usted, con usted puedo orar. Pero lo que nosotros queremos es que cada quien tenga ese encuentro con Dios, porque ese encuentro con Dios marca situaciones y características específicas e individuales que traza la línea de vida de cada quien. ¿Me entienden? Entonces es importantísimo porque yo he tenido un montón de encuentros con Dios y se los trato de transmitir y ahí dice, cuate, saber, ¿va? O saber, ¿va? Pero no es lo mismo que yo le cuente a que nosotros lo vivamos. Y cuando nosotros lo vivimos, tenemos algo que contar. Y es de ser testigos y de testimonio para todas las personas. No se pierda de esto que le voy a decir. Todos, absolutamente todos, andan en búsqueda de Dios, a su manera. Pero necesitan somos imagen y semejanza de Dios y tenemos el Espíritu de Dios. Pero si ese Espíritu está muerto en nosotros o está cautivo en nosotros o está apagado en nosotros, ese es el que quiere conectarse con su Padre. Y eso es lo que nos hace buscar a Dios. Entonces, todo el mundo, por muy agnóstico, por muy ateo, por muy enchamucado, hasta el diablo busca a Dios. Lea el libro de Job. Iban todos los hijos de Dios, incluyendo Satanás. Y algo muy importante que tenemos que establecer, Satanás no hace nada sin el permiso de Dios. Y cuando Dios deja hacerlo, es para un propósito, para darle gloria a Él. Al final, todos servidores de Dios. ¿Me entienden?
No voy a entrar en este tema, no me hagas esas caritas así, pero es un principio. Dios tiene control de todo. Por muy oscuro, por muy complicado, por muy difícil que se vaya a poner, porque sí lo va a hacer, el pronto auxilio y el oportuno socorro, ¿de dónde viene? De Dios. ¿Cuándo qué? Cuando yo alzo mis ojos y busco. Y de todas maneras Dios está ahí cerquita, no está muy lejos. Y nos contesta. Bien, entonces, es importante que nosotros creamos en estos principios, es importante que nosotros vayamos descubriendo algo muy importante y creerle a Dios. Hace un tiempo hubo una palabra, la repito constantemente, perdonen que yo repita algunas cosas, pero quisiera, deseo, anhelo a todos verlos caminar en esto. Hace un tiempo, Dios dijo, tengo confianza en esta iglesia. Dios ha hecho un montón de cosas de esta iglesia. Un día me voy a tomar la tarea para recopilar todas las cosas, pero son cosas grandes y buenas. Y nos entran aquí o nos pasan aquí o nos pasan aquí, no sé dónde nos pasan. Algunos las agarramos, otros no. Todos será en su tiempo, pero todos vamos a ser bendecidos. Entonces, dijo Dios, tengo confianza en ustedes. Algo así me recuerdo. Y les voy a traer mis tesoros. Oro y negocios en moneda extranjera. Dólares. ¿Ok? Algunos lo tomamos, otros no. Pero yo le contesto a mi amigo. Ha venido un par de veces a la iglesia, no se congrega aquí. Y ese es otro tema que tenemos. Hay un montón de gente que nos sigue y tiene su iglesia, y eso está bien, porque eso habla de una transparencia en la palabra de Dios y una palabra que lleva semilla. Entonces él se sentó un día conmigo y me dijo, ¿vos cómo le hiciste? Y le conté ese testimonio que yo le creí a Dios. ¿Y saben qué me contestó? Así viéndome a los ojos, porque él es bien especial, me dice, yo le creo a Dios, vos. Yo le creo a Dios. Yo agarro esa palabra. Esa palabra es para mí. Sí, le dije, nosotros la compartimos no solo para la gente específica que llega, sino para el que cree, ¿no? Como debe de ser. Imagínense a Jesús predicando solo para... ¿Qué hubiera hecho con la samaritana? No, mira, vete. Ya sé quién eres y cómo estás. No, compartió el evangelio. ¿Y qué pasó con la samaritana? Era una mujer de influencia que convertía al evangelio, convirtió una nación. Ese era el propósito. Entonces nosotros tenemos un propósito bien particular. Entonces viene y me dice, le creo. Empieza a orar y le digo, mira, hay que creerle a Dios, hay que pensar en las ideas creativas, cuáles son tus cualidades, cuáles son tus habilidades, cómo te formó Dios. Y entonces, así tenés que orar. Al mes llega, vos, fíjate que no sé por qué, vino un negocio así, asá, y es desde Estados Unidos, agárralo, le dije. Y así empezó. Y va muy bien, pero esta vez vino y me contó un testimonio que me gozo y por eso se los comparto así detalladito, porque son un montón de cosas. Se fue a Estados Unidos, ellos tienen que hacer mandan cosas de allá para acá, es una empresa organizada y todo, y tenían que ir a un lugar a abrir 10 agencias para que cada agencia tuviera un volumen de 20. No sé si eran 20 toneladas, 20 kilos, no sé, pero usted solo quédese con los 20. Y él hizo su gran plan. Se fue. Y la primera semana, ¿cómo creen que le fue? Nada, de nada, de nada. Y él ya estaba un poquito así porque su jefe ya estaba así como que, este casaquero, ¿para qué me lo traje? Gasté en el boleto, en hotel, en algo de comer. ¿Saber qué pensaría el jefe? No, nunca me lo dijo, pero yo si hubiera sido su jefe, se hubiera dicho, de cuate ya una semana y naranjas, ¿verdad? Entonces el domingo seguían trabajando afanados. Bueno, pero a un centro comercial y enfrente del centro comercial él se volteó y había una iglesita chiquitía, dice él, chiquitía, se llama Nuevos Comienzos. Entonces sintió en su corazón, ¿verdad? Bueno, muchachos, les digo, sigan ustedes con lo que estamos haciendo, yo me voy a ir a la iglesia. ¿Y qué vas a ir a hacer a la iglesia, por Dios santo? Pues lo que sea, pero ya me voy y los dejo ahí parados. Y se fue. Y entra a la iglesia. Y el pastor joven estaba predicando sobre cómo te ve Dios. Identidad, que hemos trabajado aquí.
cómo te ve Dios, no cómo te ve el hombre. Y se dispara una prédica, me cuenta él, que casi que aceptó a Cristo nuevamente y lloraba, se gozaba. Pero eso no fue todo. Se acerca un muchacho. ¿Y usted de dónde es? Sí, primera vez sí, no lo habíamos visto. ¿Y usted a qué se dedica? Tal y tal cosa estoy haciendo. ¿Sabe qué? Aquí enfrente. Vaya a visitar a esta señora. Y el cuate se quedó así, ¿va? Y salió de ahí. Y aquellos ya bien contentos, ¿va? Bueno, y entonces, espérenme muchachos, les dijo, tengo que ir a hacer algo. Y va, y no lo habían visto. Era un negocio parecido. Y va. Para hacerles corta la historia, la señora se le queda viendo. Y él va y le dice, mire, fíjese que yo soy fulano tal. Y él decía, pero en la puerta, ¿y qué le hago? Y el Espíritu le dijo, ofrecerle lo que estás buscando. Bueno, entonces fue, le dijo, tarará, tarará. ¿Y cuánto pagan? ¿De porcentaje? Mire, nosotros tenemos autorizado para usted el 20. No, le dijo. Me pagan el 30. Voy a hablar con mi socio, jefe. Y fue. No, vos, le dijo. Ni a vos te pagamos eso, no fregues, que nos andaba a ofrecer el 20. Y él se quedó parado en la puerta. Pero es que este cuate es un mercadólogo casaquero, dijera. No son mentiras. Aquí tengo mercadólogos, perdón con los mercadólogos, pero hay estrategias y ciencia para convencer a la gente que tome las cosas. ¿Sí o no? Eso de se ríen aquí. Bueno, entonces viene y tarara, 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 tarara. Y naranjas. No, no y no. Entonces de último le dice, mire, no sé por qué le voy a decir esto, pero este es un negocio del reino, le dice. Y me dice, yo no sé por qué le dije eso. Este es un negocio. Y entonces la señora se quedó así, ¿no? Y se pone a llorar. ¿Qué hice? Dijo aquel, ¿no? Así como uno cree que mete la pata. Tengo una semana de estar ayunando, dijo la señora. Y el Señor me dijo que iba a venir un hombre a ofrecerme un negocio del reino. Lo agarro. ¿Cuántas agencias dijo usted que quería? 10 para 20 cada una. Solo yo le voy a mover 200. Aquí está mi casa, usted era el mensajero que Dios tenía. Y se ha hecho una conexión divina. Extraordinaria. Semanas después, me dice, vos, lleva 2 semanas esta señora, vos, me dice, ¿qué volumen crees que lleva ya? Me dijo. Para 2 semanas ya lleva 100 cajas, 98 me dijo. El volumen de 98, no sé si son cajas, paquetes, kilos, no sé qué es. Lleva 98. Pero ¿sabes qué me impresiona? Que ella dice que vino un hombre, que ella estaba ayunando. Oigan, que ella estaba ayunando, pidiéndole a Dios que vino un hombre de parte de Dios a ofrecerle un negocio del reino. Eso. Entonces, cuando él me contaba esas cosas el primer día, fue bien profético este testimonio, porque yo estaba con mi hijo y estábamos esa mañana hablando de estas cosas. Cuando a mediodía nos juntamos a almorzar y él oye ese testimonio, llorábamos los dos ahí, pero ¿sabe cuál fue mi respuesta? Ese es el Dios que yo conozco. Y me alegro de verte que te encontraste con ese Dios que te da guía, que te da ideas creativas, que te dice todo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Amén. Dios quiere encontrarse, Dios quiere manifestarse, Dios quiere estar ahí y que le conozcamos de esa manera. Porque Él lo que quiere es una amistad como Moisés la procuró. Moisés fue una persona muy, muy especial para Dios. ¿Pero por qué? Quiero conocerte, quiero verte cara a cara. No puedes, no puedes, pero te voy a enseñar mi retaguardia. ¿Y qué pasó después de eso? A Moisés le brillaba la cara. ¿Cómo hablaba Moisés con él? Cara a cara. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo empezó Dios con Adán y Eva? Cara a cara. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, dicho esto, le vamos a poner Biblia a esto, no se me asusten. Porque quería contarles esto, porque creo que nosotros tenemos que
creerle a Dios, y aunque sea la enfermedad más complicada, la enfermedad sin diagnóstico, los síntomas que usted dice, ahí esto qué onda, o situación financiera, situación de mundial, hoy está de moda hablar de muchas cosas de esos temas, mire, está bien, y ser precavidos está bien. No ponga ahí su corazón. Estábamos en una reunión con unas hermanas preciosas y Lucky sale con un versículo apropiado en Isaías. ¿Cuál es el versículo, mi querida Lucky? ¿Ya estás por ahí? Isaías 48 creo que es. 46. En resumen dice, yo tendré cuidado de ti y nunca te abandonaré. Que se va a ir de pico el dólar, ya Dios dará otra moneda. Y no sacó una moneda del mar para pagar sus impuestos. ¿De quién es todo? De Dios. Pero entonces, regresemos a los principios. Y entonces hay bendiciones en la Biblia que se vuelven principios y que son sumamente importantes que nosotros los apliquemos, que nosotros le creamos a Dios y que nosotros caminemos la senda de la fe, la senda de la esperanza y la senda de todo lo que tiene Dios para con nosotros. Y entonces es importante que nosotros vayamos y pongamos atención a esto. Moisés, les decía, eso fue un hombre de Dios extraordinario, especial, muy amado. De hecho, en Deuteronomio dice que murió, fue enterrado y nadie sabe dónde estaba el cuerpo de él. Más adelante hay una explicación de por qué no pasa con los siervos de David cuando caen sobre el cuerpo de un profeta y retoman fuerza. Era tanta la potencia de Dios que quedó en ese cuerpo que aún ya muerto, ahí estaba esa potencia de Dios. ¿Se recuerda el que cae en una fosa y cae sobre un profeta de Dios y revive, toma fuerzas y sale y gana una batalla? Hay otra porción en la Biblia donde Satanás y Gabriel se están peleando y Miguel se están peleando el cuerpo de Moisés. Es por eso, porque hay una potencia de Dios y esa es la potencia de Dios que nosotros debemos procurar y que nosotros debemos de querer en todo momento. Entonces, dicho esto, cuando Moisés se le anuncia su muerte, Deuteronomio 33, 32, parte final, viene y bendice a las tribus de Israel. Y esas bendiciones, ahí agarramos otra vez el tema, esas bendiciones son para siempre, no cambian. En Isaías encontramos también remembranza del evento cuando Dios quería destruir al pueblo de Israel en tiempos de Moisés, porque no le hacían caso y que le dice a Moisés, te voy a mandar un ángel o los voy a acabar aquí. Y Moisés se atreve, era muy atrevido y hay que ser atrevidos para ir con Dios y le dice, no hagas eso porque van a decir que qué Dios es ese que sacó al pueblo de cautiverio, lo sacó al desierto y lo mató. Y Dios cambia de parecer y se mantiene esa promesa por amor a su nombre. Ahí surge esta frase de Dios, por amor a mi nombre lo voy a hacer, porque ustedes no se lo merecen. Y ese por amor a su nombre es una solución extraordinaria de Dios, porque sea como seamos o como hayamos sido, por amor al nombre de Dios vamos a ver una Guatemala Lucifaro de naciones. Por amor al nombre de Dios vamos a ver una nación oveja. Por el amor al nombre de Dios, asimismo, vamos a ver muchos milagros, ¿verdad? Aunque no nos los merezcamos, pero hagamos el esfuerzo de merecernos. Eso también es importante que lo hagamos. Entonces vienen unas bendiciones y hay una bendición que le hace a Judá. Eso está en el capítulo 33, verso 7. Pero el contexto de esto es la autoridad que tenía Moisés, la amistad que tenía con Dios y todas las cosas que fueron instruidas por Dios que hiciera Moisés como bendiciones, como profecías, como un montón de cosas, son sí y amén. Miren el tipo y calibre de amistad que tenían ellos dos.
Entonces, y esto encierra un principio, pero nosotros podemos decir, bueno, ¿y nosotros qué tenemos que ver con Judá y cómo lo aplicamos a nosotros? Mateo capítulo 1. Leamos y al fin otra vez me vuelvo a convencer. ¿Para qué sirven las genealogías de Jesús? Decía yo cuando lo leía antes. Pues para entender que tenemos una llave que puede abrir bendiciones que son aplicables a nosotros. ¿Van conmigo? Y en Mateo capítulo 1, así rapidín, nos explica para que vayamos poniéndole orden y vayamos poniéndole Biblia a esto. Capítulo 1, versos 1 y 2 dice el libro de la genealogía de Jesús, Mateo capítulo 1, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. ¿De dónde venía el linaje de Jesús de acuerdo a esto? De Judá. ¿Es aplicable esta bendición que vamos a leer ahorita para Jesús? Sí, porque es para Judá, para todos los descendientes de Judá. Punto muy importante. ¿Y cómo se aplica a nosotros? ¿Cómo creen ustedes que se puede aplicar a nosotros? ¿O no tiene aplicación? Claro que tiene aplicación. Al nosotros a recibir a Cristo en nuestro corazón, nos volvemos linaje escogido, lo dije hace un rato, pueblo escogido. ¿Y de qué linaje nos metemos ahí? Para ir con, mire, Dios, es increíble cómo Dios no pierde nada, cómo somos adoptados, dijera Pablo, y en dónde cabemos y en dónde entramos. En la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque Jesús venía de la tribu de Judá. Y entonces nos mete, injertados, dice Pablo, nos mete en ese linaje. ¿Por qué es importante saber eso? Ahora sí vamos a leer Deuteronomio 33, que dice en el verso 7, y esta es la bendición que profirió para Judá, y dijo así, oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ayuda con sus enemigos. Deuteronomio 33, verso 7. Miren qué calibre de bendición la que abre para Judá. Este es un principio. Y este es un principio que tiene 4 puntos importantes y ahora los vamos a ver. 4 puntos importantes tiene un principio de aplicación de esta bendición. Que si nosotros la agarramos, que si nosotros le creemos, vamos a estar viviendo estas cosas extraordinarias de parte de Dios y esta comunicación con Dios y este deseo de Dios de involucrarse en todo lo que quiere hacer. Entonces vamos al versículo 7 y vamos con la primera. Oye, oh Jehová, la voz de Judá. Ese es el primer componente de esa bendición. Oye, oh Jehová, la voz de Judá. ¿Qué principio estaba dejando establecido Moisés ahí? ¿O qué era lo que quería hacer con el pueblo de Judá y de Israel? Recordemos que Judá era el primero que iba en todo tipo de actividades que tenía cuando se movía el pueblo de Israel y sobre todo cuando iba a la guerra. Entonces era como que el más sacrificado, como que el más arriesgado, pero esa era la orden de Dios. Estaba la alabanza en ellos. Pero hay un detalle en esta bendición. Oye Jehová, la petición de Moisés. ¿Qué es lo que encierra este oye Jehová, la voz de Judá? Por favor, Señor, ten abierto el canal de Judá siempre y escucha su pedido, escucha su oración. Y no solo eso, haz una conexión de respuestas. Quiere decir que todas las oraciones, todos los decretos y todas las conversaciones que nosotros tenemos está abierto. Ese es un principio, es una bendición que nosotros tenemos, es una llave. Está abierto para Dios. Y Jesucristo lo amplifica. Jesucristo lo sella con el sacrificio en la cruz del Calvario, su muerte y resurrección, y nos da acceso. ¿Para qué tenemos acceso?
¿Para estar mudos como Zacarías? ¿O para quedarnos mudos como Zacarías, como se predicaba hace un par de domingos? ¿O por ser mudos como Zacarías? Tenemos acceso directo a Dios por Jesucristo. Tenemos acceso directo. Hablemos, hagamos, expongamos y vamos a tener respuesta. Tenemos un principio de garantía establecida en el tercer cielo, en lo más íntimo de Dios, que hay garantía de respuesta. Hay una bendición, hay una llave. Así que de ahora en adelante, o si ya lo sabía, para mí me llamó muchísimo la atención, aunque yo sí sé que Dios me escucha, obviamente sé que Dios me escucha, pero ahora sé que me escucha más y eso aumentó mi fe y por eso se los estoy transmitiendo, tomando estos versículos de la enseñanza de Robert. Tenemos comunicación directa con Dios. Hagámoslo, hablemos con Dios, expongámosle, adorémosle, alabémosle y pongamos delante de Él todas nuestras necesidades y escuchémosle. ¿Qué es lo que Él quiere decir para nosotros? Entonces el principio número 1 de esta bendición establecida, instruida por Dios, que fue para la tribu de Judá, que tiene aplicación en Jesucristo y a través de Jesucristo nosotros entramos a esa tribu y recibimos esa bendición, simple y sencillamente hagámoslo, ejecutémoslo, démosle gracias a Dios y digámosle a Dios, yo te amo. Yo te amo, como cantábamos hace un rato. Yo te amo. ¿Por qué? Por todo. ¿Qué es todo? Todo. Si Dios es todo para mí. Entonces nosotros tenemos que afianzarnos en este principio y saber que esa llave, esa bendición, ese mandato, esa instrucción y ese orden de Dios está establecido sí o sí. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué predicamos? Hemos estado predicando en estos días. Por la fidelidad de Dios, que es para siempre. Por amor a su nombre, porque Él no va a quedar mal de todo lo que prometió. Entonces tenemos la seguridad, la certeza y la garantía de que nuestras oraciones sí son escuchadas. Nuestros lamentos, nuestras quejas. Miren lo que me pasó a mí. Me respondió rapidito el Señor, pero para darme camorra y corregir. Camorra santa, dijeron mi amigo. Y de ahí surgió una prédica muy bonita y de ahí surgió una administración bien bonita para mi vida que se las traje a ustedes. Es pura vivencia, no es otra cosa. Y así como yo sé que nos hemos enojado con Dios porque pasa algo y Dios no tiene la culpa y terminamos peleando con Dios. Cuando nos vamos de una iglesia, cuando cualquier cosa, nos va mal en un negocio. Así, pero es que no me preguntaste si ibas a ir, dice Dios. Sí, pero es que me hubieras ayudado y me dejaste solo. No te dejes solo, yo siempre estuve ahí. No, pero que sí, que ta. ¿O solo yo soy el que he peleado con Dios? Ahí solo yo. Bueno, pues no lo haga. No lo haga, no se atreva a hacerlo. Y aún en su misericordia Dios no me ha caído un rayo del cielo, sino en amor me corrige y aprendo. Ahora sí veo caritas de que sí lo han hecho. Entonces, seguimos. El segundo punto. Este es sumamente importante. En el mismo versículo 13 es la tercera oración. Sí, saquen sus Biblias, por favor, para que vayan conmigo. Dice, y llévalo a su pueblo. Esta bendición tiene un contexto sumamente importante debido a que, como les decía, Judá iba al principio en todo, y principalmente en la batalla. Entonces era una promesa de bendición para que regresaran. Estaba profetizando que cuando se fueran cautivos. ¿Cuál era la profecía ahí? Daniel, Isaías, Ezequiel, que iban a regresar. La garantía de que no se iban a perder. Miren qué interesante. Y otra aplicación que tiene este principio que podemos hablar es reuniones divinas. Imagínense 100,000 años después todo lo que les pasó y regresaron y se encontraron y pudieron hacer la lista. Entonces, digo yo, eso se aplica para todo, para esos contactos divinos que Dios tiene, para esas amistades divinas que Dios tiene
y para esas personas divinas que Dios tiene, que tenemos que encajar ahí. Esa es una clave fundamental para nuestra vida, para que sepamos con quién ir y con quién no. Y eso es sumamente importante para estos tiempos, dorados tiempos. Dios nos ha pesado y nos ha preguntado, ¿están conmigo o no están conmigo? ¿O están conmigo o están contra mí? Y he explicado esto con esta frase y algunos se enojan conmigo, no se enoje conmigo. Para las dos respuestas que le demos a Dios, lo peligroso y lo profundo es que Dios dice, está bien. Si estás contra mí, está bien. ¿Estás conmigo? Está bien. Pero en ese está bien de Dios, si caminamos el camino equivocado, todavía tenemos la misericordia de ser rescatados en algún momento, pero por favor no lo hagamos. No lo hagamos. Y ese balance y ese peso quiere decir, estás convencido de que salvemos a los perdidos y extengamos el reino por amor a mi nombre. ¿O tú quieres hacer un montón de cosas por amor a tu ministerio, a tu nombre, a tu casa, carros, sueldos, puntos? Porque hay que decirlo. Porque hay que decirlo. ¿Qué iglesia estamos levantando? ¿La iglesia por amor al nombre de Dios Altísimo? ¿O la iglesia por amor a mi fama y fortuna? Hay que decirlo. Y cada quien que se evalúe. Yo no estoy juzgando a nadie. Pero hay que decirlo. Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Reuniones con personas de parte de Dios. ¿Cómo nos conocimos con Robert? Creo que se los hemos contado al cansancio, pero hago un resumen. Él recibe una visión y orden de Dios que tiene que ir a orar a una montaña de oración. Él pensó en Corea, él pensó en otra en África y él pensó en Almolonga. Y cuando él quería ir a Corea, me cuenta después, el Señor le decía, no, no es ahí. Él quería ir a África y el Señor le decía, no, no es ahí. Él quería ir a Almolonga, tibio, le dijo, no, le dijo, no, no es ahí, pero sí es cerca de ahí. Paralelo a eso, Dios nos estaba dando la instrucción a un grupo de 12, 11 pastores, 12 discípulos, firmes y fieles, que levantáramos un lugar de oración en un lugar alto. En Puerto Barrios no hay lugares altos, pero un amigo tiene una finca que tiene un montículo, ni siquiera es una montaña, pero ese montículo es el principio que empieza la sierra. Hay una montaña que se llama, ahí se me olvidó, pero es una montaña que rodea, cuando ustedes llegan a Puerto Barrios, y que la que se habla, que frena todos los huracanes, es una montaña. ¿Cómo se llama esa montaña vos? No, no es de las minas, porque las minas están del otro lado, pero esa está en medio. ¿Cómo? No, geografía, cero, todos incluido yo. Bueno, Cerro San Gil, ya me acordé, Cerro San Gil. Y de ahí se conecta con todo lo que ustedes mencionaron. Y ahí fuimos y abrimos la montaña de oración y empezamos a tener una serie de instrucciones de Dios, una serie de milagros ahí. Entonces, Robert tenía una amiga, Nancy Scofield, ¿se recuerdan algunos de ella? Y le cuenta. Y le dice, fíjate que yo creo que es Almolonga, pero Dios me dice que estoy tibio, pero no estoy seguro, pero sí me dijo que era en Guatemala. Espérate, me dijo. Hay un loco en Puerto Vaz. No, con Nancy tenemos una gran amistad. No, mira, Eric, fíjate que conozco a un hermano, Eric, que tararara, y me llama Nancy, pues, mándame unas fotos. Perfecto. Y subí, tomé las fotos. Robert ya había visto la montaña en sueños. Cuando yo le mando las motos, ¿verdad? Las fotos, subimos en moto, no. Cuando le mando las fotos, dice, ese es el lugar que yo soñé y tengo que ir a orar. Y se vino y ahí empezó una amistad muy, muy especial entre nosotros y ha sido una bendición. Pero ¿cómo Dios hace eso? Es esta llave, la segunda que les estoy diciendo. Llévalo a su pueblo, llévalo a la gente donde tiene que conectar. Llévalo a la gente donde tiene que contactar. El testimonio que les hablé antes, ¿qué le pasó a mi cuate? ¿A dónde paró él? Después de una semana de estar trabajando con un plan, y yo lo conozco, es una persona exitosa en todo lo que hace, y sus planes de esa área de mercadeo son geniales, de una creatividad increíble. Naranjas. Hasta que Dios aplicó este principio. Llévalo a su pueblo, llévalo a mi pueblo, llévalo con la gente que debe de ser.
¿Y qué estaba diciendo la señora? Tengo una semana de estar en ayuno porque Dios me dijo que iba a venir alguien a ofrecerme un negocio del reino. ¿Qué les parece? Por eso les conté eso, con el permiso de mi amigo. Hay un montón de detalles que no se pueden contar, pues, pero con esto es suficiente para que subamos nuestra fe. Entonces, Dios se encarga de todo, pero tenemos que estar bien conectados con Él. Tenemos que estar en paz con Él y tenemos que estar en esa bendición con Él para que nosotros vayamos creciendo y avanzando. Punto número 3. Son 4, no tenga pena, no son los 5 de otro rollo, son 4 principios bíblicos, pero mire que si los toma, su vida le va a cambiar, nos va a cambiar. Siguiente parte, están conmigo en Deuteronomio 33, ¿verdad? Y llévalo a su pueblo, y hay un punto y coma. Hay otro principio. Sus manos le basten. Es una gran bendición esa. Sus manos le basten. Este principio abre algo muy importante. Que todo lo que hagamos prospere para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos prospere para la gloria de Dios. Y hay un versículo en Deuteronomio 28 que nos afirma este principio y nos da una clave de cómo este principio llega a ser valedero, aunque ya está abierto aquí. Bendiciones a la obediencia, capítulo 28, termina en el 12 con esto. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. ¿De qué estamos hablando? De cielos abiertos. Y ahora están más abiertos por Jesús. Y ahora están más abiertos por la temporada en que estamos, en la santa convocatoria de Dios. Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Lluvia, Javier, a su tierra en tu tiempo. Esa palabra es para vos. Para todos, pero especialmente para Javier. Y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. ¿Creemos en ese principio? ¿De verdad lo creemos? Pongámoslo en práctica. Seamos como niños, como mi amigo, se me queda viendo con una cara así. Yo dije, me va a decir algo, ¿saber qué? Porque tiene un carácter bien fuerte. Es una gran persona. Y me dice, pero yo le vi los ojotes así. Yo dije, ahorita, saber ni qué va a pasar. Y me puse así, no. Con esos ojos y esa mirada me dijo, yo le creo a Dios. Diga conmigo, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Bien, entonces, todo lo que hagan nuestras manos, todo lo que sembremos, todo lo que cultivemos, todo lo que reguemos, todo lo que tengamos, va a prosperar. Prosperar. Y van a venir las conexiones divinas. Porque vamos a conocer con las personas que tenemos que hacer las cosas. ¿Cómo va a creer usted que una señora le estaba orando a Dios, ayunando y creyéndole a Dios y Dios le manda el negocio que estaba esperando? ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? Ese es el Dios que yo conozco. Seguimos en el verso 33. Y sus manos le basten. Y la parte final de este verso, final, después de esto que leímos, es una de las cosas extraordinarias que tenemos que agarrar para estos tiempos, todo lo anterior también, pero esto con más fe. Dice, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Lo vuelvo a leer. Y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Otra versión dice, y tú pelees sus batallas contra sus enemigos delante de ellos, para tu honra y gloria. ¿Fue cierto esto o no fue cierto esto? ¿Es cierto en estos tiempos ahora modernos, años 60? Tantos testimonios que tenemos. Es esta bendición. Es este principio, es esta clave que si nosotros la ponemos, y algunos que nos gusta la guerra espiritual, esta llave es extraordinariamente poderosa. Porque hace un tiempo Dios habló aquí a través del profeta Robert que íbamos a entrar en fuertes batallas espirituales, pero de
puros espectadores, que Dios nos iba a llevar de la manita y que íbamos a ver cómo Él ganaba esas batallas. Batallas de nación, batallas de familia, batallas de sanidad, batallas de finanzas, batallas de relaciones, batallas de brujería, batallas de hechicería, toda cosa organizada por las fuerzas del mal se van a topar con Jehová de los ejércitos por delante de nosotros, de acuerdo a este principio de bendición y a esta clave de bendición que nosotros podemos aplicar y que nosotros tenemos que tomar. Amén. ¿Están muy serios? ¿Les hace sentido? Estamos en paz. ¿No les hace sentido? Como dice Dios, está bien, estamos en paz, en amor. Pero si nosotros ponemos atención a estas bendiciones, ya expliqué por qué son aplicables a nosotros, a través de quién son aplicables a nosotros, y el cumplimiento viene para estos tiempos, entonces nosotros tenemos que caminar en otro nivel, en otra andanza y con otra fe. No importa que el día se vuelva oscuro, no importa que el sol no salga en la mañana o se ve nublado, pero Dios hará levantar el sol para nosotros. Lo hará frenar para nosotros, como hizo con Josué. Abrirá los tesoros del cielo y nos hará caminar en victoria con estos 4 principios de muchos que hay en la Biblia y que creo que va a ser de gran bendición para nosotros. Otro principio, y con eso vamos cerrando, otro principio muy, muy importante que aprendimos y yo no le había puesto atención a eso y es muy poderoso y lo vamos a hacer hoy aprovechando que tenemos Santa Cena. Quisiera pedirle a los servidores si me empiezan a ayudar para que repartamos los elementos de la Santa Cena. Otro principio fundamental para sellar esto y que lo hagamos esto y que nos quede de principio de aplicación. Miren, todas estas cosas son cosas importantes que nosotros tenemos que aplicar, pero aplicarlo con fe. Tenga la seguridad y la certeza que le estamos dando la base bíblica para hacerlo. No nos estamos fumando cosas y cosas raras. Práctico, esencial y verdadero, basado en la palabra de Dios, simple como eso. Y la palabra de Dios, que es firme y verdadera, es como la lluvia que cae, riega la tierra, jamás vuelve vacía. Jamás vuelve vacía. Y de esta misma forma, sé que el Dios al cual sirvo es un Dios real, es un Dios amoroso. Esta semilla que se ha tirado esta mañana y que todavía vamos a tirar otra sobre la Santa Cena, va a dar su fruto al 80, al 90 y al 100 por uno. Y sus vidas van a ser transformadas, sus vidas van a ser iluminadas y sus vidas van a ser refrescadas, sus vidas van a ser renovadas y sus vidas van a dar testimonio, van a ser testigos y dar testimonio y van a ser luz como la luz que tenía Moisés y más fuerte como la luz de Jesús, para que el reino de los cielos se extienda.